Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. Hermione, comencemos la revolución en Hogwarts. Capítulo 281 al 290. Capítulo 281. La oscura historia de Granger. Cuando entró Nietzsche por la puerta principal de la casa de los Granger, normalmente, él trepaba por las ventanas o por las barandillas de madera, pero cuando caminaba formalmente por la puerta principal bajo la mirada de los Granger, siempre se sentía un poco incómodo, como si hubiera entrado en la boca de la casa del monstruo por su propia iniciativa. Especialmente la señora Granger, que siempre tenía una leve sonrisa en sus labios. Tu habitación está al lado de la de Hermione. Antes era un lavadero. Espero que no te importen esas cosas viejas, la señora Granger parpadeó, mirándolo con misterio. Sin embargo, el señor Granger miró a Nietzsche con seriedad y dijo con calma: pero nuestra habitación está justo enfrente de la suya. Por cierto, el suelo de madera de su habitación está un poco suelto y olvidé arreglarlo, así que hará mucho ruido cuando camine. Ridículo, loco. ¿Se colaría en la habitación de Hermione en mitad de la noche? Nietzsche se preguntó. Definitivamente no haría eso, al menos no lo haría. No sabía si Hermione haría eso. ¿De qué estás hablando? La señora Granger puso los ojos en blanco, miró a su esposo y luego le dio una palmadita a Nietzsche, quien estaba tenso por los nervios, y dijo con una sonrisa: tómalo como si estuvieras en casa. Ella miró con ojos astutos al apuesto muchacho que tenía delante y asintió con satisfacción. Pero ¿cómo podía Nietzsche tratar este lugar como su propio hogar? Se puso unas pantuflas, siguió a los Granger arriba y echó un vistazo a su alrededor. Este lugar estaba tan limpio y ordenado que ni siquiera había agujeros de bala en las paredes y ventanas, causados por prácticas de tiro. Por un momento se sintió realmente un poco incómodo. En ese momento, Crookshanks saltó rápidamente de los brazos de Nietzsche, corrió hábilmente a la habitación de Hermione y se estiró en la suave silla frente al escritorio. Sucede a menudo. El señor Granger presentía que algo andaba mal. Ah, jaja, ¿no fuiste a Francia de viaje el verano pasado? Hermione mostró calma y dijo con coherencia: estaba aburrida, así que pedí prestado a Crookshanks para que jugara conmigo unos días. Querida, ¿no llevas a Mercury contigo? La mirada de la señora Granger era tan sabia como la de Dumbledore, como si lo viera todo. Pero me gustan más los gatos. No. Está bien. Mercury estaba sentado en la barandilla del segundo piso, acicalándose las plumas. Al oír las palabras de Hermione, levantó la cabeza con torpeza, siseó furioso, arrancó algunas plumas con el pico y se las arrojó a la cabeza. Eso no es lo que dijo antes. Hermione miró a Nietzsche con enojo. Él simplemente era el portavoz del caos. Como dormitorio, la habitación de Nietzsche no podía considerarse ordenada. Como antes era un trastero, las persianas estaban cubiertas de una gruesa capa de polvo y los rincones estaban llenos de cajas de cartón, dejando un amplio espacio vacío para la cama. Buenas noches, Nietzsche. La señora Granger le dio las buenas noches y arrastró a su marido de vuelta a la habitación. Solo las luces nocturnas del primer y segundo piso de la casa de Granger aún emitían una tenue luz. Nietzsche dio unos pasos ligeros, y las viejas tablas de madera emitieron un crujido prolongado, muy fuerte en la silenciosa noche. Arrastró su cuerpo cansado y cayó sobre la suave cama improvisada en la postura de Jesús sufriente. De repente, encontró un libro al lado de su almohada, que parecía ser un desastre que la señora Granger dejó allí deliberadamente y no limpió. Nietzsche encendió la lámpara de arco y abrió el libro con curiosidad, solo para descubrir que no era una colección tradicional de cuentos para dormir, sino una biografía manuscrita. La caligrafía era muy irregular, y parecía que el autor no era muy mayor. También había algunas fotos intercaladas. La autora aparentemente es Hermione Jean Granger. Lo viejo en la boca de la señora Granger. La oscura historia de Hermione. 19 de septiembre de 1987, por fin es mi cumpleaños. Nadie, excepto mis padres, asistirá a mi fiesta de pijamas, pero es justo lo que quiero.
Así puedo guardar postres en el congelador durante una semana. Octubre, hoy hubo un examen en la escuela, y no estuvo mal. De verdad que no entiendo a esa gente. Simplemente no les dije la respuesta, pero dijeron que era un nerd. ¿Por qué? Merecía suspender y que llamaran a mis padres. Nietzsche se saltó unos cuantos párrafos que no eran muy diferentes de la Hermione que tenía en mente. Ambos eran un poco inteligentes e intrigantes, pero ahora ella era un poco más intrigante. Espera, pasó unas cuantas páginas aproximadamente, viendo cómo saltaban los números, hasta que se detuvo durante las vacaciones de verano de 1989. En 1989, un nuevo estudiante llamado Holmes llegó a nuestra clase. Se había transferido de la escuela primaria del distrito de Wiggin. Escuché que lo obligaron a cambiar de escuela porque golpeó a un compañero y lo hospitalizaron. Maldición. Es un mal estudiante. Qué mala suerte, además es un mal estudiante. Ya no soy el primero. Este nuevo saca mejores notas que yo, es irrazonable. Se quedó dormido en clase. Ay, debe haber hecho trampa. Niewei sacó su varita y la golpeó con incredulidad, solo para descubrir que no había fluctuación de poder mágico. ¿Qué significa ignorante e incompetente? Además, dormía en clase en primaria solo porque lo había aprendido. ¿Quién iba a decir que Hermione tenía un drama interior tan profundo? Inconscientemente giró la cabeza para mirar la puerta bien cerrada, concentrándose y conteniendo la respiración. Al no oír pasos en el pasillo, continuó leyendo. En 1990, Holmes estaba leyendo un libro durante el recreo. Nunca lo había visto, así que me acerqué a echar un vistazo. Algunos decían que también era un friki. Quería darle una paliza a alguien, pero lo detuve. En fin, darle una paliza a alguien no es buena idea. ¿De verdad se rió de mí por ser tímido y no confiar en que el profesor lo manejara? Olvídate de él, se lo merece. En 1991, quizá fue culpa mía. Unos compañeros de clase empezaron a burlarse de nosotros y él les volvió a pegar. Podría haberle contado al profesor, pero ahora van a buscar a alumnos de último año para defenderse. Espero que se esconda unos días. Varios de la clase fueron hospitalizados. No, ¿cómo logró que ingresaran? ¿Me está ayudando? Olvídalo, mejor le pregunto a mi papá. Oí que ayudó al director a sacarse una muela. Espero que no lo expulsen. Nietzsche no sabía cuánto tiempo llevaba leyendo. Solo sabía que, al despertarse por la mañana, ni siquiera tenía una manta encima, y el diario abierto yacía bajo su rostro. Fuera de la puerta se oía el fuerte sonido de un televisor y los gritos de los búhos Mercury y Crookshank. Después de que Nietzsche escondiera la historia oscura bajo la almohada, se levantó soñoliento. El señor Granger le echó leche al café mientras Hermione, sentada en la silla, balanceaba las piernas y se enganchaba los zapatos en las puntas. Crookshank estaba saltando en el sofá de la sala de estar, tratando de atrapar al búho sobre su cabeza. Parece ruidoso, pero también se puede sentir una sensación de tranquilidad, lo cual es normal y hermoso. Buenos días, genial. Dormí muy bien anoche. Pensé que me despertaría el ruido de las tablas de madera. El señor Granger estaba de buen humor. No te preocupes, ahora que viven juntos, tienen mucho tiempo para conocerse. La señora Granger salió de la cocina con el desayuno y dijo con una sonrisa, Nietzsche tendrá una oportunidad. Pero Hermione quedó completamente confundida con estas palabras. Miró a su madre con la mirada perdida, sin saber de qué hablaba. Sí, ni siquiera Nietzsche sabía que tenía un lado ignorante. Respiró hondo, se sentó frente a Hermione con una sonrisa y silenciosamente movió su pudín de fresa favorito frente a él. Eso es mío. Explotó Hermione. Lo sé. Nietzsche tomó la mitad del pudín que tenía delante. Lo que cubría la punta de su lengua no era solo la dulzura agria de las fresas, sino más bien la dulzura de la venganza. Aunque los ojos de Hermione estaban llenos de ira y le pisó las rodillas con los pies descalzos debajo de la mesa, él seguía usando los brazos para proteger el postre. Nietzsche levantó la cabeza alegremente y elogió a la señora Granger. No puedo recordar ningún otro pastel que pueda compararse con su artesanía. ¿En serio? ¿Dónde lo comiste la última vez? Hermione apretó los dientes y se levantó a sacar otra porción de pudín del refrigerador.
Recuerdo que la señora Hudson solo te hacía galletas de chispas de chocolate remojadas en leche. Dije que no me acordaba, dijo con tono pausado. Señora, ¿me da otra? Por supuesto, nunca permito que Hermione coma demasiado, dijo la señora Granger. Mamá. Hermione volvió a girar la cabeza y lo miró. ¿Así es como me pagas? No puedes arrebatarme el postre, lo siento, no tengo muchos conocimientos y no sé qué es la cortesía. Hermione parpadeó y se quedó atónita. ¿Por qué le sonaba esa frase? Capítulo 282. La guerra de los elfos. Por la tarde, Nietzsche y Hermione eran, naturalmente, los únicos en casa. El señor y la señora Granger no tenían vacaciones de verano. De hecho, estaban aún más ocupados durante ese periodo. El medio de transporte de los Granger también cambió. Ante la envidia de sus vecinos, volaron a la clínica dental en un coche mágico donado por el Ministerio de Magia sin gastar un céntimo. Y una vez que se fueron, fue el turno de Hermione de ser la reina de la casa. Llevaba una falda larga azul grisácea y, como estaba en casa, no llevaba calcetines. Sus esbeltas piernas blancas como la nieve, con un poco de pelusilla, colgaban ante los ojos de Nietzsche todo el día, y ella lo seguía incluso cuando iba a buscar una botella de refresco. Esa mirada era como la de Watson en la despedida de soltero, llena de resentimiento. Me equivoqué. Lo volveré a hacer la próxima vez, dijo Nietzsche con tranquilidad. Estaba tumbado en el sofá viendo las noticias e ignoró la almohada que Hermione le había dado en la espalda. Simplemente contaba mentalmente, y cada vez que la golpeaba, elegía al azar una de sus comidas favoritas. Ah, caballero, él solo es un mal estudiante que no tiene conocimientos ni habilidades. Nietzsche podía guardar rencor toda la vida. El primer ministro en la televisión está siendo entrevistado sobre la tragedia de Angleton. Aún se investiga si está relacionado con Irlanda del Norte, sin embargo, el Reino Unido estará en alerta. Y jamás cederemos en los ataques terroristas. Tras las deliberaciones del gabinete, el Reino Unido creará una agencia estratégica de seguridad nacional. Según la inteligencia, entre los atacantes se encuentran Givene, Goyle, Crabbe, Malfoy, Mulciber, Nott, Selwyn y otros. Todos esos retratos de mortífagos fueron proporcionados por el Ministerio de Magia. Como no estaban cubiertos con poción reveladora, parecían carteles de búsqueda comunes y corrientes y no se moverían. Hermione se sentó en la cintura de Nietzsche, con las piernas juntas y las rodillas dobladas. Los elfos domésticos se han convertido en refuerzos de los muggles, y su participación en esta operación de exterminio es mucho más significativa que la operación en sí. Significa que este grupo de elfos tomará medidas contra los magos. Por eso Nietzsche prefirió llamar a esta acción contra los mortífagos la guerra de los elfos. Quizás debido a la reciente y horrible masacre, los Granger regresaron a casa muy temprano. A las 4 de la tarde, una serie de timbres telefónicos siguieron al coche mágico que volaba a casa. Hola. Sí, soy Granger. Hermione parecía un poco nerviosa después de colgar el teléfono. ¿Qué ocurre? No dijo nada, simplemente se arrodilló sobre Nietzsche y se apoyó en el respaldo del sofá. Se giró solo cuando sus padres entraron en la cocina a preparar la cena. Tu tío Mycroft nos pidió que empezáramos a prepararnos. También dijo que somos uno de los responsables de esta operación de erradicación. Hermione temía que sus padres oyeran estas cosas, así que susurró. Y el otro es, Sebastián Morán. Todos sabían que esa persona era un enemigo, pero por recomendación del primer ministro y del gabinete, se convirtió en un matón habitual. Nietzsche percibió el hedor de las ambiciones de la clase alta. Esa gente rugía y parecía celebrar la llegada de la guerra, pero él estaba sumamente emocionado. No le sorprendió en absoluto ni se enojó. Quieren apoderarse de los elfos domésticos. Hermione era muy inteligente y su experiencia le permitió obtener la respuesta rápidamente. Niesi resopló con frialdad. Como esperaba, aunque Morán es ahora el hombre detrás del primer ministro, una vez fue un mago y todavía tiene una actitud condescendiente hacia los elfos domésticos. Oh, cómo pudieron estos esclavos traicionar a su amo. No te preocupes por él, solo estamos ayudando a eliminar a los mortífagos, añadió. Confía en Dobby.
Si quieres deshacerte de las personas que están detrás del primer ministro, debes comenzar con lo que desprecian. Ni él ni Hermione hablaron de estos temas durante la cena. Aunque ambos luchaban en el frente, tanto los Granger como los Watson estaban completamente a salvo. El primer ministro Muggle no tiene intención de romper con Hermione, y Moriarty solo puede permanecer en secreto. El objetivo principal de este grupo son los mortífagos y otros magos. Mientras escuchaba a los Granger hablar sobre los chismes que habían oído en la clínica, de repente la ventana hizo un ruido cuando algo la golpeó. Parece que tus compañeros de clase han enviado una carta. La señora Granger levantó la ventana y una lechuza negra entró rodando desde el alféizar. Ya no le sorprendió y agarró un puñado de migas de pan de la cocina. El búho voló hacia Nietzsche y conscientemente utilizó su pico para desatar la carta atada a su pata. Era Daphne Greengrass. Ahora que la fábrica de magia estaba temporalmente disuelta, debía de haberse enterado. Y lo más importante, la familia Greengrass también apoyaba a Voldemort. La carta dice: nos llamaron urgentemente a la familia. Mi padre quería convencernos a mi hermana y a mí de unirnos a los mortífagos. El hombre misterioso quería que lo ayudáramos a atacar Hogwarts. Protege a mi hermana, la arrestaron por oponerse a la doctrina de la sangre pura. La lechuza le dirá dónde está. Además, algunos Slytherins se han convertido en mortífagos, ten cuidado. Nietzsche tocó las plumas negras del búho. Parecía haber llegado con prisa y devorado medio trozo de pan seco en un instante. La hermana de Daphne, Astoria, es una de las pocas personas normales entre los sangre pura. Pero es justo. Aunque no podamos encontrar a esos mortífagos que se esconden por todas partes porque los buscan, podemos tomar a algunos como objetivos. E inmediatamente corrió a la sala de estar, marcó el teléfono y llamó a Mycroft. Tengo noticias. ¿Es una acción o lo haces tú mismo? Preguntó Mycroft con cariño. La operación de la Oficina de Seguridad Nacional Estratégica. Conozco la ubicación exacta de los mortífagos. Nietzsche reflexionó un momento y finalmente se decidió. Podemos pedirle al primer ministro que movilice a los elfos y no deje a nadie con vida. Dejemos que Dobby intervenga lo antes posible para ganarse la confianza del primer ministro. Capítulo 283 Corredor Dios de la Guerra. Los elfos domésticos poseen un gran valor. Estas criaturas mágicas actúan con rapidez y solo obedecen órdenes. Ahora, junto con la máquina de poder frío, su eficiencia se ha multiplicado por 10. Tan solo un día después de que el mensaje llegara a Mycroft, Nietzsche, que estaba listo para partir, se encontró con Dobby en el caldero chorreante. La suelta túnica de mago de Hermione comenzó a balancearse mientras caminaba, y sus botas de cuero negro hicieron un sonido rápido sobre las tablas de madera. Quizás fue la noticia de la resurrección de Voldemort lo que causó que tan poca gente en el caldero chorreante, la mayoría de los cuales desconocían la situación, se reuniera. No pudieron evitar abrirle paso a Hermione, pero nadie podía ver a estos elfos domésticos. De vez en cuando, había algunos magos reunidos, mirando preocupados a los aurores que custodiaban la puerta del bar. El señor Scrimgeour y el ministro Fudge del Ministerio de Magia insisten en que usted represente a los miembros del Ministerio de Magia. Ahora tiene poderes de emergencia, señor Holmes. El rostro de Dobby estaba lleno de emoción. Con el apoyo del Ministerio de Magia, Mycroft le autorizó a utilizar a los elfos domésticos y obtener temporalmente el control de su naciente ejército. Nietzsche arrancó una pluma del búho negro que descansaba sobre su hombro y la dejó volar. A Bensegim Hermione tocó suavemente la pluma con la punta de su varita y cantó un hechizo. Este hechizo puede rastrear un rastro a través de un objeto. Las plumas exudan un extraño color dorado claro y hay una línea delgada y larga en el medio que se conecta con el extremo más alejado. Condado de Nottingham, llévanos a las afueras de la ciudad. Nietzsche miró fijamente hacia donde desaparecía el hilo dorado y reflexionó un momento, antes de dar una orden a Dobby. Dobby agitó la mano, y varios elfos domésticos usaron sus delgadas manos para sujetar con cuidado las capas de Hermione y Nietzsche. Mientras sus cuerpos se agitaban, ambos salieron inmediatamente del caldero chorreante hacia una ciudad extraña. En el pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, hay muchos clubes de fútbol. Parecen muy comunes.
A diferencia de Westminster en Londres, este lugar está escasamente poblado y el clima es sorprendentemente malo. Pero cuando aterrizaron y caminaron un rato, descubrieron que la pluma había caído en la palma de la mano del elfo doméstico. Yo no hice nada. Gritó el elfo asustado, juntó las manos, las levantó por encima de la cabeza y dijo con tristeza. «¿Es solo que la magia desapareció?», dijo Hermione casualmente. «No es que el búho desaparezca, sino que entra en la zona incartabable», dijo Nietzsche. «Cualquier zona incartabable se negará a revelar su ubicación de ninguna forma, appare vestigium». Vi una corriente de partículas de humo dorado exhaladas desde su varita, cerca del suelo, y comenzó a extenderse en forma de vórtice, y el alcance se hizo cada vez más grande a medida que el poder mágico se extendía. Nietzsche era un cazador experimentado y conocía muy bien los métodos de ocultación de los mortífagos. Tras disiparse el vórtice, ambos vieron muchas más marcas en el suelo. Como ellas, algunas aún flotan y parecen varias figuras congeladas y parpadeantes. Nietzsche siguió las huellas y miró hacia donde miraban los rostros borrosos. Encontró una pista. Los nombres de varios equipos de Quidditch estaban mezclados en los carteles de las entradas de los clubes. Mortífago, respiró hondo, su rostro se contorsionó por la ira bajo el casco. «Viejo amigo». Nietzsche se puso el yelmo de nuevo. En esta batalla contra los mortífagos, nadie sabía quién se enfrentaría a ellos. Hermione, que dominaba la magia de guerra, y Nietzsche, que tocaba la magia rúnica. Ninguno de ellos es fácil de tratar. 12 elfos domésticos rodearon nerviosos la tienda, y cuando Dobby abrió la puerta de golpe, el polvo y los escombros volaron al lúgubre club. Bajo sus respectivas luces azules y rojas, ambos vieron varias cabezas de duendes en la pared. Además, los magos de túnicas negras cayeron al suelo por el impacto de la explosión, y parecían mareados por la impresión. Dobby los conoce, son la familia de duendes que el Señor Oscuro mató. La voz de Dobby era tan aguda como la de un avance. Silbido, 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 silbido. Un hechizo desarmador rojo salió volando de la oscuridad, pero cuando golpeó a Hermione, fue repentinamente contrarrestado por magia y regresó a las sombras por el mismo camino. Hay mucha gente, pero cuanto más estrecho es el espacio, más ventajoso es para Nietzsche. Usó el peso de su armadura para pisotear la columna vertebral de un mortífago, doblándola. Luego levantó su varita y usó magia para clavar a otro enemigo al techo mientras lo cortaba por la mitad. Saltaron chispas y en la habitación oscura los únicos sonidos eran la respiración de Nietzsche y la luz roja parpadeante. Con cada golpe, incluso si algunos mortífagos usaban el encantamiento escudo para bloquear el calor del sable de luz, no podían detener el color escarlata de la maldición Cruciatus. Esas medidas defensivas no duraban ni 3 segundos en sus manos. Nadie puede mantener ningún tipo de magia mientras esté bajo la maldición Cruciatus. Nadie, maten a los mortífagos. Quizás Dobby se dejó influenciar y recordó sus propias experiencias, así que atacó primero. Los elfos domésticos mordían con los dientes y atacaban con magia. Los mortífagos lloraban y se sacaban puñados de flechas de las heridas. Algunas incluso empezaron a supurar por todo el cuerpo como si estuvieran malditas. Aquellas personas no lo podían creer y no podían comprender cómo estos antiguos esclavos se atrevieron a atacar al mago. ¿Dónde está Astoria? A Nietzsche solo le quedaba un mortífago. La garganta del oponente fue bloqueada por magia y llevada frente a él. «Yo, no sé de quién hablas», gritó el joven mortífago bajo amenaza de muerte. «Somos nuevos reclutas, no me mates, mamá, ¿eres del Ministerio de Magia?» «Lo confieso, los confieso a todos». Este hombre es realmente muy joven, pero ¿qué tiene esto que ver con Nietzsche? Se dio cuenta de que se trataba de una base de mortífagos, por lo que pidió a los elfos domésticos que la revisaran. Los elfos como Dobby son muy sensibles a algunos de los pequeños trucos de los mortífagos, casi intuitivamente. Dobby se subió al taburete temblando, pateó con fuerza y tiró de la cabeza del duende hacia abajo. Luego vieron aparecer una escalera al final del club. El aliento del casco de Nietzsche era como un viento fuerte que cortaba las rocas. Caminó hacia el corredor de piedra, profundo como una cueva. Varios rayos de luz verde lo sobrevolaron. Sin pensarlo, arrojó al joven mortífago. Resulta que lo mejor para bloquear la maldición asesina es otra vida.
En el momento en que murió el mortífago, Nitsuki arrojó su varita con fuerza, y el hechizo habitualmente inofensivo se convirtió en una magia más aterradora en este estrecho corredor. Después de un viaje de ida y vuelta, no se vio a ninguna persona viva. Cuanto más estrecho era el espacio, más seguros se sentían Nietzsche y Hermione. El hechizo del enemigo no causó daño alguno y solo consumió el poder mágico de ambos. Sin embargo, ante el ataque reflejado, el oponente no tenía dónde esconderse. Pero cuando atravesaron el pasillo con un impulso imparable y llegaron al sótano, se encontraron con que aquella era una completa capital de jóvenes mortífagos, y entre este grupo de personas, había un conocido. Gregorio Goyle. Capítulo 284 Batalla de Nottingham. En el sótano, las llamas ardían en las ollas y sartenes de hierro que colgaban del techo. El conflicto se intensificó. Tal como Daphne había advertido, algunos estudiantes de Hogwarts ya se habían unido a las filas de los mortífagos. Por supuesto, Nietzsche no se sorprendió por esta gente, o mejor dicho, él fue el más afortunado. En la jaula de hierro que había tras ellos, había varios magos y brujas encarcelados, incluyendo a Astoria, la hermana de Daphne. Su rostro estaba cubierto de costras de sangre y sudor, y el dorso de su mano tenía una marca de sangre. Escoria de sangre pura, traidor, eres tú. Goyle se aterrorizó al ver a Hermione, pero luego endureció su corazón y los señaló. ¿Cómo se atreven a venir aquí, sangre sucia? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que meterse conmigo? Los demás miraron con pánico el túnel detrás de Nietzsche, como esperando que alguien viniera a apoyarlos. Pero el hecho es que, dado que los dos pudieron venir aquí, significa que el grupo de personas de arriba ya está muerto. Algunos estudiantes estaban tan asustados que murmuraban algunos nombres. Avado está pidiendo la muerte. El robusto Crabbe fue el primero en atacar, pero la tenue luz verde era tan ridícula a los ojos de Nietzsche que ni siquiera se molestó en esquivarla. Cuando la maldición asesina tocó el casco, el collar en el pecho de Hermione brilló, y entonces Nietzsche ni siquiera tembló, lo que fue lo suficientemente aterrador para este grupo de jóvenes mortífagos. Su enemigo realmente resistió una maldición asesina. Señor Holmes, ¿deberíamos actuar?, preguntó Dobby con cierta reticencia. No dejes a nadie con vida. Nietzsche bajó la cabeza y pronunció las palabras más crueles con la voz más suave. Dobby, si dejas ir a un pequeño mortífago, solo perpetuará el odio y causará más daño a la gente. ¿Vivo? Nunca había pensado en mantener con vida a esa gente, porque una vez que empezara la escuela, probablemente dejarían entrar a un lobo. Pero, ¿y cuál es tu misión? Dobby, es eliminar a los mortífagos. Estás luchando para derrotar a Voldemort. Nietzsche giró la cabeza, miró al grupo y dijo con voz ronca. Te dije al principio que no te interpusieras en mi camino. Mataste a mi padre. Fuiste tú. Gritó Goyle con furia. Ya veo, viniste a buscarla, ¿verdad? Sabía que esa zorra de Daphne nos traicionaría. Ah, qué gracioso. Era obvio que el viejo Goyle era un mortífago que siguió a Voldemort para matar a innumerables personas, pero al final se puso en la posición de la víctima. Lo que es aún más ridículo es que realmente piensan que Daphne Greengrass es una traidora. ¿Traición? Ella nunca te ha apoyado, ¿cómo puede traicionarte? Nietzsche no dijo ni una palabra. Levantó a Crabbe y a Goyle con un simple gesto de la mano. Bloqueo mágico de garganta. Sus ojos inyectados en sangre miraban a Nietzsche con incredulidad, como si no esperaran que él realmente se atreviera a hacer algo. Pero aún son menores de edad. ¿Deberíamos entregarlos al Ministerio de Magia? Hermione parecía vacilante al observar las expresiones de dolor de sus compañeros. Sin embargo, Nietzsche dijo, ¿y luego qué? Aunque los encierren en Azkaban, ¿qué? Voldemort y los mortífagos siempre encontrarán la manera de rescatarlos. Piénsenlo, Lucius vivía entonces, lo que provocó todos estos desastres. No creas que no sabe ajustar cuentas. Desde el trato inicial con Moriarty hasta los Horrocruxes en segundo grado, no se le escapó ni una. Hermione, por otro lado, endureció lentamente su corazón mientras recordaba el pasado. Nietzsche sabía que estaba preocupada por Dumbledore, así que se decidió y apretó los puños. Oyó el sonido de huesos rompiéndose, y Goyle y Crabbe murieron. Al morir, sus ojos estaban llenos de miedo y confusión.
Para ser honesto, no confiaba en ninguno de los directivos, desde el primer ministro hasta Fudge y Dumbledore, ni creía que ese grupo de personas se reformaría. Los mortífagos restantes también estaban atónitos. No esperaban que Nietzsche, compañero de estudios de Hogwarts y Slytherin, no les mostrara piedad ni les diera oportunidades. Desesperados, los mortífagos usaron toda la magia que conocían en su deseo de sobrevivir. Fuego, fuego. Algunos mortífagos querían morir juntos. Pero su tecnología no fue suficiente para controlar el fuego. Cuando vieron que las densas llamas estaban a punto de descontrolarse y afectar a esos inocentes magos, Hermione simplemente giró su varita y dejó que el fuego quemara a los mortífagos. Fue una muerte sin dolor. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de convertirse en cenizas. ¿Quién hubiera imaginado que su final sería tan humilde? Creían que Voldemort les había dado todo para que pudieran controlar el destino de los demás, pero ante Nietzsche, quien era aún más cruel que ellos, ni siquiera pudieron implorar clemencia. Dobby llevaba a estos estudiantes y tropezó con su brazo roto mientras caminaba de regreso. Dobby cree que se lo merecen. Dijo con orgullo. El señor Holmes tiene razón. Si la familia Malfoy hubiera sido ejecutada o besada por los dementores, Dobby habría tenido una familia normal. En medio de la turbulencia, la débil Astoria se despertó, agitando sus extremidades en el aire como una persona que se está ahogando. «Estás a salvo, no pasa nada, no pasa nada». La atención de Hermione se desvió rápidamente. Abrazó a la niña y le acarició suavemente el dorso de la mano cicatrizada con su varita, pero el hechizo de curación que recitó varias veces fue inútil. Estaba cubierto de rastros de magia negra, y esas palabras humillantes no podían borrarse por el momento. Miren a esta gente, gente inocente siendo torturada. Quizás algunos mortífagos simplemente estén de humor y no maten a nadie todavía, pero es cuestión de tiempo. ¿Qué pasaría si esos jóvenes mortífagos sobrevivieran, escaparan y esperaran hasta que la guerra terminara y todo estuviera en calma, y luego salieran y vivieran como personas comunes? ¿Sería eso justo para las personas inocentes que fueron traumatizadas? En las circunstancias actuales, la relación entre ellos y los mortífagos es una lucha de vida o muerte. Salvamos a quienes merecen ser salvados, eso es suficiente. Nietzsche la abrazó por las axilas. Miró la casa que estaba a punto de derrumbarse y de repente una buena idea le vino a la mente. Dobby, lleva primero a Hermione y a los heridos al Hospital San Mungo. Luego, busca a Rita y a otros reporteros muggles en Nottinghamshire y diles que hay una gran noticia, dijo Nietzsche. Espero que a los mortífagos les guste su regalo. Con una operación de cerco y supresión tan fluida, Fudge puede enviar más gente para formar una alianza temporal con el primer ministro, y puede seguir liderando esta fuerza como la persona a cargo. Capítulo 285. El desmoronamiento del mundo mágico británico. Extra. El Ministerio de Magia anunciará que trabajará con los muggles para eliminar a los mortífagos. El profeta se envió en grandes cantidades a todos los asentamientos mágicos, incluyendo el Callejón Diagon y Hogsmeade. Los nombres de los mortífagos que murieron en la Operación Nottingham estaban impresos en él. La cámara de Saeki registró las fotos de la muerte de cada mortífago y los lugares de reunión destruidos. Bajo la manipulación de Nietzsche, Rita Skeeter inventó hábilmente varias historias medio verdaderas y medio falsas con una pluma taquigráfica, mientras que Astoria fue retratada como una tenaz estudiante de Slytherin. Pero esto es solo el comienzo. Gracias al legado de Salazar Slytherin habló, muchos magos no solo reconocieron a Slytherin, sino que también vieron el caos que lo envolvía. Esos son amigos y estos son enemigos. Nietzsche y Hermione los siguieron hasta el Hospital San Mungo de Hechicería y Magia. En el departamento de heridas y enfermedades de magia oscura, muchos magos de sangre pura que se oponían al purismo recibían tratamiento. Se quedaron allí hasta la mañana siguiente, cuando Daphne, bien envuelta en su ropa, llegó con su lechuza y corrió directamente hacia su hermana. «Hay reporteros afuera». Hermione abrió las cortinas un poco, con tristeza, y un rayo de luz brilló en el techo. «Solo estoy aquí para dar el pésame, pero no puedo ahuyentar a esa gente, ¿verdad?» Fudge entró por la puerta con una barriga enorme y una expresión amable como la de un buen vecino. Como ministro de magia, tenía que hacer algo para ser visto.
Ahora que Voldemort ha resucitado, magos como los antiguos mortífagos no lo dejarán ir, las antiguas familias de magos conservadores no lo ayudarán, y las fuerzas justas que se oponen a Voldemort también lo odian. Solo quedan Nietzsche y su pandilla de la nueva generación. Y Fudge también tuvo éxito porque ayudó a consolidar la silla ministerial. No esperaba que ese padre te usara para demostrar su lealtad. El rostro de Daphne estaba sombrío, y cuando miró a su hermana, sus ojos se volvieron mucho más suaves. Nietzsche le pidió a Fudge que trajera al reportero. Se recostó en un rincón, pensando detenidamente en cada paso, y ensayó mentalmente las decisiones y las diversas consecuencias incontables veces. Mordió la varita de Regalis, pensando mentalmente en cómo provocar rápidamente la ira de los magos comunes, en lugar de solo el miedo a Voldemort. La respuesta está en Daphne. Ella puede usar la experiencia de Astoria, recurriendo a estudiantes más débiles que la mayoría, para inspirar empatía en el público y luego usar el cierre de la fábrica de magos para despertar su insatisfacción. Fudge lo miró sutilmente, y cuando vio la mirada de Nietzsche, inmediatamente dejó de lado sus aires ministeriales. Comprendo tu situación, niña. Parece que el hombre misterioso se ha vuelto tan loco que está dispuesto a torturar al pequeño mago. Rodeó a Daphne con el brazo y caminó hacia la puerta con naturalidad. Al principio, Daphne estaba un poco indecisa, como si se resistiera al reportero que sostenía una cámara fuera de la puerta. Pero cuando un sanador aplicó medicina en el dorso de la mano de Astoria, lo que la hizo sollozar roncamente de dolor, Daphne tomó una decisión nuevamente y, después de abrazar a Hermione con rigidez, siguió a Fudge fuera de la sala. Se levantó la ventana, y Nietzsche y Hermione se metieron tras las cortinas y observaron las cabezas apiñadas. Parecían los nuevos reyes en la ceremonia. Vio a Daphne envuelta en una capa verde, en la que solo se veía su cabello dorado claro. Silencio. El ministro Fudge pidió a los aurores que bloquearan la multitud y gritó con tono imponente: les presento a la señorita Greengrass, encargada del equipo alquímico del Ministerio de Magia. ¿Tiene algo que decir sobre esta exitosa operación de erradicación? Daphne dijo: mi hermana, una estudiante de tercer grado, fue traicionada por mi padre ante un hombre misterioso. Creyeron que lo entendería y estaría de acuerdo, pero se equivocaron. Y jamás cederé. ¿Quién tú sabes si los mortífagos han usado el pánico y la brutalidad para detener las fábricas en las que trabajamos con mugles? Damas y caballeros, han destruido las esperanzas por las que hemos trabajado una y otra vez. ¿Vamos a quedarnos sentados esperando la muerte? Cuando Voldemort resucitó, en ese miedo, vieron a Daphne, una Slytherin que estaba de su lado. La experiencia de Astoria Greengrass y la foto de la cabeza del duende hicieron que los magos se dieran cuenta de que el Señor Oscuro no mostraría piedad por edad, escuela o raza. Solo se vengaría descaradamente de todo el mundo mágico. Así que los magos no tuvieron más opción que ponerse de pie. Incluso los niños pueden ser atacados, ¿cómo podemos escondernos? Alguien levantó un periódico enrollado sobre su cabeza y rugió furioso. Sí, finalmente gané algunos galeones, pero cerraron la fábrica. Nietzsche observó los periódicos y los sombreros que volaban por los aires. Unas lechuzas que por casualidad entregaban regalos acababan de salir volando de otros pabellones y estaban esparcidas por todas partes. Los magos comunes estaban unidos por intereses, y esto era exactamente lo que él necesitaba. En ese momento, Rita Skeeter, que estaba escondida en la primera fila de periodistas, levantó la garganta y preguntó lo que habían acordado en Nottingham después de que el ruido furioso se hubiera calmado gradualmente. Entonces, ¿qué preparativos hará el Ministerio de Magia? A partir de hoy, el Departamento de Ejecución Mágica del Ministerio estará dirigido por Rufus Scrimgeour, y se añadirán equipos de reconocimiento y puestos de aurores. Fudge puso la mano sobre el hombro de Daphne y gritó con fuerza. Esta microacción simplemente les dijo a todos que él, Fudge, estaba luchando por las víctimas. Pero sabes que los mortífagos harán cualquier cosa para lograr sus objetivos, ¿y los demás? Esto es un problema. La razón por la que los mortífagos y Voldemort son tan aterradores es porque son capaces de cometer todo tipo de maldades. Para lograrlo, incluso envenenan o amenazan a los miembros del Wizengamot con sus familiares. Pero esto también era parte del plan de Nietzsche.
Para expresar mi gratitud, estoy dispuesta a entregar el equipo alquímico de la fábrica original a Nietzsche Holmes y Hermione Granger. Daphne levantó la cabeza y señaló a las dos personas que asomaban la cabeza por la ventana del quinto piso para presenciar la diversión. Siguiendo su dedo, todos vieron a Nietzsche y a Hermione. ¿Quién no los conoce? Uno es conocido como el verdadero Slytherin en el mundo de la ficción, y el otro es el Gryffindor que guió a los magos a descubrir el nuevo mundo. El patio delantero del Hospital San Mungo para Heridas Mágicas quedó de repente en silencio. Los magos los saludaron. La tremenda presión dejó a Hermione sin aliento. Movió los pies y se acercó a Nietzsche frente a la ventana. Se creará un nuevo departamento en el Ministerio de Magia, y todos los magos desempleados se unirán al Ministerio de Magia. Gritó Nietzsche. Esto aliviaría la ansiedad durante la guerra y el nuevo departamento podría comenzar a producir armaduras mágicas. La fábrica de magia ha anunciado el futuro de la alquimia y el éxito del camino. Lo hizo para que los magos tomaran la iniciativa. Después de todo, su único enemigo no es solo Voldemort frente a ellos, damas y caballeros, piensen en sus hijos y seres queridos. No tenemos escapatoria. El miedo es inútil. En lugar de esperar que Voldemort les perdone la vida, es mejor controlar su propio destino. Nietzsche y Hermione cruzaron los dedos y los sostuvieron frente a ellos para que todos los que estaban abajo pudieran ver y entender lo que querían decir. Nos protegemos unos a otros y también te protegemos a ti. Lucharemos en cada carril, lucharemos en los campos, lucharemos entre ríos y bosques, nunca nos rendiremos. Hasta que el nuevo mundo, cuando lo consideremos oportuno, utilice toda su fuerza para salvar y liberar al viejo mundo. Su discurso en ese momento fue como una inyección de adrenalina en el cuerpo de todos. Ya no cabía duda. Cornelius Fudge ya tenía su propio equipo y no tenía que preocuparse de que lo echaran. Y Nietzsche, con la estabilidad de Fudge, su poder alcanzó su punto máximo en este momento. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 286. Lestrade. Necesito a Holmes. Hermione, que acababa de llegar a casa por la noche, tenía tanta pereza que no quería moverse. Colgó su capa en la percha, se dejó caer en el sofá y hundió la cabeza en una almohada. Esto sorprendió al señor Granger, y subconscientemente miró a Nietzsche con una mirada severa, deseando poder echarlo junto con la cama en la que estaba acostado en el siguiente segundo. Pero Nietzsche se limitó a sonreír torpemente. Fuimos al hospital a visitar a nuestros compañeros de clase. Había alcanzado la cima del poder en el mundo mágico, pero ahora solo podía encoger la cabeza cuando regresaba aquí. El señor Granger tenía una fuerza opresiva natural frente a él. Hermione por otro lado sufrió el mismo trato. Miren, quítate los zapatos. La señora Granger se puso las manos en las caderas y regañó a su hija. Si no, mañana usarás tu poder mágico para limpiar la casa. Mamá. Hermione intentó salirse con la suya haciéndose la linda, pero el truco obviamente no funcionó, así que miró hacia la puerta con pereza. La distancia de solo 2 o 3 metros le parecía lejana. Nietzsche suspiró y aprovechó la oportunidad para escapar rápidamente de la vista del señor Granger. El ambiente en la sala era muy tenso. Los dos arrogantes de afuera ahora estaban sentados en el sofá con las piernas juntas, como buenos estudiantes, mientras el señor y la señora Granger estaban de pie frente a ellos. ¿A dónde fuiste anoche? La señora Granger arqueó las cejas y rara vez se enojó. Si se tratara de otra persona, Nietzsche sin duda se impacientaría, pero no esta persona. Ella es la madre de Hermione y, en cierta medida, también completa la identidad de madre en su corazón. Así es, esta pequeña casa es más bien un hogar para él. No es que no te permita salir a jugar, pero no puedes quedarte fuera toda la noche, Hermione, pensé que serías más sensata, como antes dijo la señora Granger con severidad. La boca de Hermione se abrió y se señaló a sí misma rígidamente. Yo. ¿Qué te hace pensar que fue idea mía? No debería desconfiar de Nietzsche desde el primer momento, o se parece más a una mala estudiante que se quedó fuera toda la noche que a Nietzsche. Nietzsche definitivamente no montó ningún espectáculo delante de los Granger. Simplemente se portó bien delante de ellos, podría jurarlo. ¿Quién sabe?, dijo la señora Granger con seguridad.
Todos saben que solo tienes una amiga, pero deberías saber lo peligroso que es afuera ahora. Varias personas han tenido problemas solo en el vecindario de al lado. ¿Ataque terrorista? Hermione se puso alerta. Sí, dijo el señor Granger, mis amigos de la Facultad de Medicina me dijeron que esos pacientes quedaron en estado vegetativo de la noche a la mañana. La señora Granger aplaudió para impedir que su marido hablara. Afortunadamente no pasó nada y ambos pueden descansar en casa unos días. Al mediodía del domingo, Hermione yacía en el sofá como un pescado salado, leyendo un libro mientras apoyaba sus pies descalzos en los muslos de Nietzsche, disfrutando del ritual que duró varios días. Considerando el arduo trabajo de Hermione, Nietzsche solo pudo sostener el libro con su mano derecha y frotar suavemente su tobillo con su mano izquierda. Tienes razón. No podemos ignorar el mundo mugle. Bueno, gruñía de vez en cuando, usando la fuerza justa para arquear ligeramente la pierna. ¿Puedes callarte, por favor?, dijo Nietzsche con impaciencia. Si miraba hacia atrás vería al señor Granger, que estaba sentado a la mesa de la cocina, bajando el periódico y mirándolo como si estuvieran haciendo algo extraño. No le preguntes cómo lo sabe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermione lo pateó suavemente y dijo con tristeza. Ni siquiera te tratan así. No olvides que le robaste el amor a mi madre. Si te refieres al pudín glaseado de fresa, entonces la señora Granger no te quería mucho para empezar. Te odio. Al observar a los dos discutiendo y jugando, aunque el señor Granger no estaba contento, según la ley de conservación de la felicidad, una sonrisa aparecía en el rostro de la señora Granger. Se sirvió una taza de té, miró hacia la sala y luego miró a su marido con reproche. Estamos tan enamorados, es genial, nunca antes había disfrutado de un trato así. TSK. La mirada del señor Granger hacia Nietzsche se hizo más peligrosa, pero no sintió la más mínima insatisfacción en su corazón. ¿En serio? El señor Granger sacudió el periódico y respondió con indiferencia. Pero recuerdo que antes siempre rechazabas el mismo trato. Esto es diferente. Me estabas frotando los pies en ese entonces, y mis padres estaban abajo. Los movimientos son todos iguales. Los días libres siempre son muy agradables. Hay varios coches mágicos volando por el cielo, esquivando automáticamente a otros coches. La gente comenta animadamente cosas nuevas. Pero con el timbre, este ambiente relajado se rompe. El señor Granger abrió la puerta y encontró un coche mágico de color marrón oscuro flotando en la entrada del patio, y frente a él estaba el inspector Lestrade, que era bajo pero fuerte como un perro trompetero. El otro grupo se quitó con gracia el sombrero de policía, caminó de puntillas y parecía ansioso por entrar. Quien saltó del coche mágico fue Marvelous Sisyphus. Corrió hacia la puerta de la casa de Granger mientras miraba por la ventana con horror. Inspector Lestrade, División de Seguridad Especial de Scotland Yard, estamos aquí para ver a Sherlock Holmes. El más joven añadió Marvolo, y le susurró al inspector. ¿Por qué tiene que traer al mayor? No puede ser de ninguna ayuda. Déjalo seguir, si no, podría haber más lunáticos en Baker Street, será duro para ti. Marvolo golpeó el suelo con fuerza. Justo cuando Hermione se cubría la cara con un libro y estaba a punto de tomar una siesta con Crookshank, que parecía reacio, en sus brazos, Marvolo entró corriendo. Señaló a Nietzsche enojado, sus dedos temblaban ligeramente, como una mujer cuyo amante la hubiera engañado. Parece que lo estás haciendo bien. Dijo, e inmediatamente corrió las cortinas y miró el coche mágico. Se sintió aliviado al no ver a Sherlock siguiéndolo. ¿Por qué estás aquí? Nietzsche retiró los dedos en silencio y dijo con impaciencia. Lo necesito, Holmes, gracias. El inspector Lestrade se acercó y tomó el té que le ofreció la señora Granger. Deberías decir esto en el 221B de Baker Street, no aquí. El inspector Lestrade bebió el té caliente de un trago, pero aún no estaba satisfecho. Giró la cabeza y miró a su alrededor, como si ansiara un vaso de whisky o brandy para calmar los nervios. Sin embargo, después de ver los libros esparcidos por el suelo, los elementos alquímicos que no podía entender perfectamente ordenados y los granos de café sobre la mesa, abandoné la idea. Sherlock no sabe magia. El inspector sonrió con amargura y sacó unas fotos de su bolsillo. Deberías echarles un vistazo.
Son todas víctimas recientes que siguen vivas, pero no se diferencian de estar muertas. La persona viva en la foto estaba visiblemente acostada en una cama de hospital, con los ojos muertos, como una marioneta. Los que murieron se sentían aún más miserables. Algunos estaban tan delgados que solo les colgaba la piel, mientras que otros estaban destrozados, como si los hubiera atacado una manada de lobos. ¿Qué dijo Marvolo? Qué extraño, Lestrade sintió un dolor de cabeza. Nunca había oído hablar de estas cosas. Son los dementores, dijo Hermione. Parece que el mundo Muggle no está en paz. Tras la primera victoria y las primeras víctimas del mundo mágico británico, que declaró la guerra a los mortífagos, el mundo Muggle también fue atacado, pero esta vez la situación fue más grave. Capítulo 287. Los Dursley en busca de la muerte. Las víctimas de los dementores son fácilmente identificables, ya que todos parecen haber perdido sus almas, o como dirían los magos, solo el cuerpo permanece vivo. Lo más angustioso eran los cadáveres resecos. Algunos tenían la cabeza partida por la mitad, y otros aún tenían la parte superior e inferior del cuerpo unida, pero aún podían arrastrarse. Este es un inferi, una criatura de las artes oscuras. No entiendo, creía que estas cosas solo existían en las películas de terror. La respiración del inspector Lestrade estaba alterada por el miedo. Entró en pánico. ¿Es demasiado tarde para creer en Dios? Voldemort puede usar magia oscura para transformar algunas de las vidas que fueron asesinadas en inferi. Las armas de fuego con las que suelen estar equipados los muggles no son suficientes para enfrentarse a los inferi por el momento, a menos que se utilicen armas de gran calibre. Pero si esto ocurre, el gobierno británico tendrá que encontrar la manera de establecer diversas imágenes. Nietzsche frunció el ceño, pensando en las debilidades de los inferi. La luz del sol, el fuego, todo lo que es opuesto al frío y la humedad. El agua bendita no funciona, pero puedes probar con el fuego sagrado, explicó. Un lanzallamas no se diferencia de un hechizo de fuego, solo que es más problemático. Necesitas reunir a todos los inferi y acabar con ellos juntos. Los magos pueden usar magia para controlar el tamaño y la forma del fuego, pero ya es demasiado tarde y la gente común debería estar feliz si puede encontrar una manera de lidiar con esta criatura mágica. ¿Y pelo de lobo, habrá vampiros en el futuro? El inspector Lestrade señaló el pelo en el montón de carne picada. Al ver el contenido de la foto, Hermione casi vomitó. Era una especie de asco que provenía del instinto humano, el efecto causado por ver a alguien de su especie siendo desgarrado. El hilo llamado racionalidad se rompió, y el cuerpo ya había producido una reacción de rechazo. Solo su espíritu la guió fuera del asedio. Después de que Nietzsche reprimió su malestar físico, su primer pensamiento fue el impacto del acónito. ¿Recuerdas esas leyendas? Por desgracia, todas son ciertas. Le dijo al inspector con cautela. Creo que deberías investigar todo el Reino Unido. ¿Leyenda? ¿Te refieres a la infección del hombre lobo? El inspector parecía haber investigado a fondo, pero al ver que Nietzsche asentía en silencio, casi se derrumba. De ser posible, incluso quería dimitir. Con la tecnología actual de los muggles, los hombres lobo no dan mucho miedo. Son de carne y hueso. Incluso una bala normal en la cabeza bastaría para matarlos, y ni hablar de un blaster. Pero el punto clave es que el acónito no se puede eliminar. Dementores, hombres lobo, vampiros, estas razas que naturalmente son detestadas por los magos, son extremadamente fáciles de aliar con Voldemort, ya sea por tentación o por instinto. No es muy dañino, pero sí repugnante. La gente suele esconderse y esperar a que los demás bajen la guardia antes de morderlos. Harry Potter. Hermione se dio cuenta de repente de que algo andaba mal y dijo nerviosa. Voldemort lo está buscando. Oms. Un niño, el Salvador profetizado, uno falso, pero ahora es el verdadero Salvador, dijo Sísifo el Sórbolo con tristeza. Sin embargo, hay un punto muy crítico, y es que Voldemort no sabe qué cambios han tenido lugar en Harry Potter, e ingenuamente piensa que Dumbledore está en el torneo de los tres magos solo para atraparlo de un solo golpe. Así, Harry Potter se convirtió en su moneda de cambio contra Voldemort.
Al oír esto, el inspector Lestrade agarró rápidamente a Nietzsche del cuello y lo empujó hacia afuera, dejando solo las apresuradas espaldas de los Granger. En el coche mágico que había sido descontinuado temporalmente, Marvolo se sentó primero en el asiento del copiloto, aparentemente sin siquiera mirar a Sherlock en el asiento trasero. Nadie sabía qué había sucedido la semana pasada. ¿Qué hiciste?, preguntó con curiosidad, apretado entre Sherlock y Hermione. De hecho, era la primera vez que Nietzsche veía a Marvolo tan enojado con un mugle. Nada, Watson solo lo llevó al casino para ganarse la vida, dijo Sherlock enigmáticamente. Pero yo, ya sabes, siempre he querido experimentar con la magia. Marvolo rugió con voz entrecortada. Tu padre mugle reemplazó deliberadamente el agua potable con alcohol y formalina. Pero no estás bien. ¿Por qué? Yo usé transformaciones para reemplazar esas cosas con algo diferente en el momento en que entraron en el cuerpo. Sherlock frunció los labios y fingió estar repentinamente iluminado. Dijo, así que es así. Creía que los magos eran inmunes a estas cosas. Luego, miró a Nietzsche con orgullo. Realmente suena trágico, y Nietzsche sintió una vez más que la elección que hizo cuando era niño fue la correcta. Debería haberla mantenido en secreto, de lo contrario habría experimentado este tipo de cosas durante su primer motín mágico. El coche mágico no volaba muy alto. Tras pasar la plaza y unas cuantas manzanas, pudo ver las casas de Private Drive en Little Winging, Surrey. Aquí viven los Dursley. Vistas desde arriba, las casas parecen ordenadas y uniformes, como una pila de bloques cuadrados. Nietzsche contó los números y detuvo el coche mágico del Lestrade frente al número 4 de Private Drive. Un coche cayó repentinamente del cielo. Fue increíble verlo, así que Nietzsche vio a Vernon Dursley saliendo corriendo de su garaje con una escoba, mirando fijamente el coche. Será mejor que me digas que no eres amigo de ese bicho raro de Potter. Vernon saludó simbólicamente varias veces. El cuerpo de la otra persona se inclinó ligeramente hacia atrás, lo que significaba que si algo sucedía, huiría inmediatamente a la casa, pero por otro lado, no quería perder frente al mago. Cuando Sherlock bajó la ventanilla del coche y dejó que Vernon viera su rostro, el rostro del otro se oscureció inmediatamente. «Eres tú. Te dije que te denunciaría», amenazó Sherlock con malicia. «¿Quién es?» «Un agente de Scotland Yard. Estamos aquí hoy para comprobar si has abusado de menores». En pocas palabras, la expresión de Vernon Dursley cambió varias veces. Primero pasó de la ira, a la duda, al desconcierto, a la iluminación, y finalmente al pánico. No, dejes de bromear. Vernon parecía haber encontrado su punto débil, y su anterior impulso de defender su territorio se desvaneció de inmediato. «Te lo digo, no me asustes, ¿eh? ¿En serio?» El inspector Lestrade saltó del coche. Como detective, inconscientemente miró a su alrededor, hacia la ventana, donde podía verse directamente. Luego sacó una cartera del bolsillo, la sacudió y cayeron varios documentos. Casi lo ignoré, con una actitud muy dura. Lo que hizo que Vernon Dursley dejara caer su escoba no fue algún documento del gobierno, sino una pistola en la cintura de Lestrade. ¿A quién busca? Potter. Oficial, le aseguro que jamás he violado ninguna ley. Claro, Potter es débil de nacimiento, no hay nada que podamos hacer. ¿Cómo podríamos intimidar a alguien así? Mientras hablaba, miró fijamente a los dos Holmes. Ese tipo de persona. Nietzsche siguió al inspector de cerca, como un gallo victorioso, y lo bromeó con una mirada burlona. También deberías comprarte un coche volador. Ah, lo olvidaba. ¿Crees que esto es anormal? Debido a que los Dursley buscan la normalidad, resulta muy irónico cuando las cosas anormales se vuelven normales. Odian tanto la magia que rechazan todo lo relacionado con ella. Pero cuando los coches mágicos se popularizan, lo que consideran normal se convierte en lo más anormal. ¿Qué demonios quieres hacer?, preguntó Vernon Dursley con voz entrecortada. Ahí vino. La mano del Lestrade era tan torpe que apenas podía girar el pomo de la puerta. Gracias, y tú y la señora Dursley deberían venir conmigo. Capítulo 288. Lo que ella envidiaba siempre estaba a su lado. Su situación es muy peligrosa ahora.
Esta fue la primera frase que Lestrade pronunció tras beber el vino y dejar escapar un largo suspiro, que hizo palidecer de inmediato al señor Dursley. Todo el mundo sabe lo que está pasando ahora. Dementores, hombres lobo, vampiros y otras criaturas mágicas crueles e inteligentes rompen el muro entre el mundo no mágico y el mundo mágico. Gente común, magos, mortífagos, todos murieron por la postura que defendían. Esto es una locura, ridículo. Dijo Vernon, de pie junto al refrigerador en la cocina, intentando contener la ira. Hoy mismo envié a mi hijo a la escuela secundaria Smelting a prepararse para un combate de boxeo. Aparte de ti, no me encontré con nada anormal. En cuanto a la forma en que murió Vernon Dursley, era obvio que fue atacado repentinamente por mortífagos un día en el futuro y murió en un accidente. Sherlock caminó desde la puerta hasta la sala de estar con las manos detrás de la espalda, y luego subió las escaleras sin el consentimiento del anfitrión, pero de repente, dio un paso adelante y atrás entre el 20º y el 19º escalón. El sonido es diferente, lo que demuestra que una parte está hueca. Entonces, ante el pánico de Vernon, Sherlock agarró la puerta secreta del compartimento de la escalera y la abrió. Una pequeña habitación con luces naranjas apareció ante todos. Solo había una bombilla de filamento de tungsteno como fuente de luz, y dentro había una pequeña cama. Los libros de texto de Hogwarts y el manual de enfermería de Quidditch estaban apilados debajo de la cama. Hay una jaula de pájaros colgada en el techo de madera, y el búho blanco que está en el interior es Hedwig de Harry Potter. ¿Dónde está?, dijo Sherlock con frialdad. Ese chico, no te hagas el tonto, sabes que lo vi en la estación de King's Cross. ¿Cómo voy a saberlo? Quizás esté pensando en cómo jugar con gente como tú. Fu giró la cabeza y dijo con indiferencia. Nietzsche se sorprendió al ver a Marvolo corriendo, tocando las sábanas amarillentas con los dedos. Su cuerpo era tan grande que casi tuvo que agacharse para entrar. Este entorno de vida es realmente malo, tan malo que ni siquiera Marvolo podía creerlo. ¿Es esta la habitación del Salvador? Jaja. Dudó un momento, y su risa pareció burlona, como si sintiera que era un insulto que alguien así fuera enemigo mortal de Voldemort. Ese tipo de emoción se llama falta de voluntad. Lo que Marvolo no estaba dispuesto a aceptar era que Harry Potter era incluso más miserable que él, pero vivía como un ser humano. La cara de Vernon gradualmente se fue poniendo morada y avanzó a grandes zancadas, cerrando la puerta con fuerza. En ese momento, un rostro extraño y distorsionado apareció en el vidrio esmerilado de la puerta. Petunia Dursley llegó a casa, y tan pronto como entró por la puerta, vio a 4 personas vestidas con diferentes capas rodeando a su esposo. ¿Qué pasa con el coche en la puerta? No recuerdo haber invitado a ningún vecino esta tarde. Presintió que algo andaba mal y retrocedió un paso. Al instante siguiente, su cuerpo fue atraído hacia Vernon como un pez en el anzuelo. Te lo estoy preguntando. ¿Dónde está Harry Potter? Penny gritó por la magia. Estaba atada al sofá por la magia, retorciéndose como una loca. Sus ojos estaban llenos de miedo y su rostro palideció. Eres un policía, un policía. Vernon se inclinó hacia adelante, salpicando saliva en la copa de vino. Presentaré una denuncia contra ti y les diré a todos que estás usando el dinero de los contribuyentes para ayudar a forasteros a intimidar a tu propia gente. Pero nadie le hizo caso. Por mucho que maldijera, Lestrade se rascaba la oreja con el meñique y exhalaba un par de bocanadas. Quizás estaba cansada de gritar, o quizás se dio cuenta de que Nietzsche y los demás no tenían intención de hacerle daño, así que Penny finalmente decidió guardar silencio. Les rogó que no lastimaran a su hijo y a su esposo. Les estoy salvando la vida para que una noche no los pisotee un gigante ni les succione el alma un dementor mientras duermen, dijo Sherlock con dulzura, encendiendo su pipa. Pero la reacción de Penny superó todas las expectativas. No mostró desdén ni desconfianza como su esposo, sino que dudó. Ella dijo: eso es imposible. Están custodiando la prisión de magos, Azkaban. Tras terminar de hablar, Petunia Dursley se cubrió los labios de inmediato y los curvó, apretándolos con fuerza, como si una monja que solía portarse bien hubiera soltado una palabrota de repente. Por no hablar de Nietzsche, incluso su esposo Vernon se sorprendió. Ya sabes, ella, como su marido, odia la magia.
Sin embargo, hay razones para el odio. En primer lugar, Petunia es pariente de Harry Potter, un pariente directo, y Lily Potter es maga. Si Petunia odia a su hermana por ser un bicho raro, ¿cómo podría saber estas cosas? ¿Has oído hablar de los dementores? Hermione se inclinó hacia adelante. Pasó hace muchos años. Un bicho raro me dijo. Penny giró la cabeza y le explicó a su marido con tono de disculpa. Un tipo que quería complacer a mi hermana. Esto es una sorpresa. Sin embargo, Nietzsche no creía que el pequeño bicho raro del que hablaba la otra parte fuera James Potter. A juzgar por la extraña personalidad del decano Snape, esto podría estar realmente relacionado. Entonces deberías estar más atento a lo que ha sucedido últimamente. Esas personas que te rodean son todos subordinados de Voldemort, dijo Nietzsche. Ahora que ha vuelto, ¿no has notado que el número de víctimas se reduce poco a poco? Voldemort. Los ojos de Penny cambiaron repentinamente por la sorpresa y dejó de luchar para liberarse de la magia. Sus ojos se dilataron de miedo. Conocía a esa persona y sabía lo que significaba su regreso. Todo explotaba en su mente, excepto Vernon. No lo sé. Normalmente no nos importa, Sue, dijo Petunia con voz temblorosa. Solo estipulé que debía volver antes de que Dudley volviera a casa. Ahora que ha vuelto, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿De qué estás hablando? Eres el último escudo de Potter. Espera, Petunia. Si esos monstruos vienen a por Potter y tú no puedes con ellos, ¿por qué debería Petunia poder hacerlo? Preguntó Vernon tímidamente. Nietzsche no dijo nada, pero con su varita mágica dibujó en su frente una marca parecida a un rayo. Muchas cosas ya no necesitan ser dichas. Incluso siendo mugle, Penny, tras contemplar un rato la runa dorada que titilaba en la frente de Nietzsche, bajó la cabeza con desaliento y se quedó mirando con la mirada perdida el jarrón de flores hecho a mano sobre la mesa. El jarrón era feo y no encajaba con la decoración de los Dursley, pero lo habían limpiado. Magia, así que aquí es donde está la magia, murmuró Penny para sí misma. Capítulo 289. Penny. Resulta que soy yo la que usa magia. En cuanto a los Dursley, ahora solo quedan unas pocas personas normales en la casa. Vernon, a diferencia de un inglés, tiene ideas más tradicionales en su mente, como las de un paleto americano. Petunia, que solía ser apenas una persona normal, ya no lo es, y sabe más que Sherlock. Así que Hermione explicó el origen de la magia antigua en Harry Potter. Entonces, ¿no lo abandonaron? Creí que me lo había dado ese viejo raro, dijo Penny aturdida. La magia protectora de Lily. Todavía me recuerda a esta mugle. El único al que los Dursley podrían llamar viejo raro debe ser Dumbledore. Claro que algunos magos también lo creen. Pero Vernon parecía aún más extraño. Nietzsche notó que su brazo permaneció suspendido en el aire un buen rato, como si intentara consolar a su esposa, perdida en sus recuerdos, pero finalmente lo volvió a colocar sobre su muslo y suspiró profundamente. Hay innumerables mortífagos en el mundo mágico que quieren la vida de Potter. La magia antigua solo puede surtir efecto si permanece a tu lado, si te lo entrego, si las condiciones lo permiten, ¿cómo podría ser tu turno de criarlo? Dijo Marvolo con desdén. Realmente arrogante y realmente ignorante. Este conocimiento se refiere al reconocimiento de sí mismos. Los Dursley aún se consideraban insignificantes en todo el asunto y que solo se vieron arrastrados a él gracias a los magos. Con este entendimiento, odian tanto la magia. No. Desde el momento en que Lily fue asesinada por Voldemort, los Dursley fueron la familia más indispensable en todo el proceso, a menos que el marido de Petunia no fuera Dursley. Están aquí por tu culpa, Penny, y lo sabías desde el principio. Vernon miró a su esposa con ojos extraños y conmocionados. Después de dormir con ella en la misma cama durante tantos años, jamás había oído hablar de magia, nada relacionado con ella, y mucho menos de magia protectora. Nietzsche, por su parte, se percató de la contradicción entre la pareja. El marido era el que permanecía oculto, lo que significaba que el único que realmente odiaba la magia era Vernon Dursley. Pero desde la perspectiva de esta contradicción, es producto del respeto mutuo entre los Dursley, y son muy pacíficos como pareja. Lo que quiero decir es que eres tú para quien funciona la magia antigua, dijo Nietzsche.
Pero ya me han rechazado antes. Penny respiró hondo, temblando por todas partes, y se miró las manos con recelo. Esto tiene que ver con la magia no solo existe en el cuerpo del mago, es una energía invisible. Se podría decir que has estado usando magia todo el tiempo, pero simplemente no lo sabes. Respondió sin darse cuenta, inspirándose. Nietzsche miró el cuello de Hermione sin prestar atención y de repente se dio cuenta de que todavía había margen de mejora en la magia rúnica y una idea relacionada con la investigación mágica. ¿Pueden los muggles usar magia a través de runas? Si lo piensas bien, no es imposible. Lily lo logró a través de su linaje. Aunque Penny solo sirvió como un interruptor de magia antigua en el proceso, también demostró la viabilidad de esta idea. Nietzsche detuvo sus pensamientos divergentes, no podía pensar más, hay un parque infantil al lado de Little Winging. Debería estar allí. Penny miró el reloj, y la sensación de responsabilidad se transformó de repente en un miedo que se extendió por todo su cuerpo. En esta situación, era muy peligroso para Harry estar solo afuera. Nietzsche y el inspector Lestrade estaban a punto de salir, pero tan pronto como empezaron, encontraron a la señora Dursley siguiéndolos rígidamente. «Petunia», gritó Vernon con incredulidad. Por supuesto que no quería ir con ellos, después de todo, Nietzsche era el pequeño bastardo que golpeó a Dudley en el hospital. «Lo siento, querida, pero morirá». Penny retorció su delantal de forma enredada, revelando un porte competente, pero su rostro seguía muy pálido. «Tú también lo oíste, solo que estoy aquí para que la magia funcione». Vernon los miró fijamente durante unos segundos y dijo en voz baja: «No hay forma de que este vagón pueda llevar a tanta gente». «¿Eso es todo?» Nietzsche pensó que iba a inventar una excusa para quedarse con su esposa. Aprende sobre el hechizo de extensión sin rastro, una magia que puede expandir el espacio. Nietzsche puso los ojos en blanco y luego extendió una invitación. «¿Puedes venir también?» «¿Qué?» «No lo haré», Vernon se negó. «Si entran hombres lobo o vampiros, no podremos regresar de repente». «Bueno, déjenme aclarar de antemano que solo me preocupa que Petunia y Dudley puedan estar en peligro». Siguiendo la mirada del inspector, Vernon cogió una escopeta de 2 cañones y una licencia de armas del dormitorio del segundo piso. Nadie sabe qué les espera y, dada la identidad especial de Harry, deben protegerlo. Porque en las leyendas antiguas, el actual Harry Potter solo puede ser considerado un tesoro especial contra Voldemort, lo que no significa que los mortífagos y otras criaturas no puedan causarle daño. Vernon se vio obligado a subirse al coche. Quizás era la primera vez que viajaba en un coche mágico y se sorprendió un poco, o quizás odiaba a los 2 Sherlock Holmes que lo rodeaban, así que no dejaba de murmurar. «Este es el coche volador, eso es todo, por cierto, ¿cómo supo Scotland Yard de esto?» «Entonces el primer ministro también sabe de los magos». Parecía estar cubierto de pulgas. Se sacudía la ropa de vez en cuando y luego consolaba a Penny con mucha varonilidad. «Todos lo saben, de lo contrario la guerra habría estallado hace mucho tiempo», afirmó Lestrade. El coche voló sobre Magnolia Crescent Street y pronto llegó a un pequeño parque de atracciones. Se llamaba parque de atracciones, pero en realidad era solo un pequeño mercado, en su mayoría lugares instalados con carpas para lanzar frisbees y similares. Quizás porque últimamente ha habido cada vez más ataques terroristas, no hay muchos turistas aquí y solo se pueden escuchar risas alegres del circo. Vernon sostuvo la escopeta nerviosamente, mientras su gordo cuerpo bloqueaba a Petunia. Recorrieron todo el patio de recreo y finalmente oyeron el sonido de niños jugando a la sombra detrás de un gran árbol lila. Había un grupo de niños reunidos en círculo alrededor del robusto Dudley y otro niño de 10 años, lo que hizo que el rostro de Vernon Dursley se sonrojara instantáneamente, lo que hizo que el humor de Nietzsche mejorara. «Golpéalo hasta que chille como un cerdo». «Dago». «Buen golpe, retrocede». Gritaron, empujando hacia atrás al chico que se tambaleaba tras ser golpeado por Dudley. Dudley aparentemente no se dio cuenta de que sus padres estaban detrás de su amigo, sosteniendo su puño cubierto de saliva y sangre de su nariz, instando a la otra persona a continuar de pie. «Vamos, Mark Evans, ¿no te gusta regañarme? Bah. Eres solo un cerdo que camina sobre 2 patas».
Solo sabes intimidar a gente más débil que tú, pero he oído que te han golpeado antes. Antes de que Mark pudiera terminar su regaño, Dudley, furioso, se adelantó y lo golpeó de nuevo. Hermione salió a rastras de entre los arbustos, giró la cabeza y miró a Nietzsche. Había pasado tanto tiempo, pero la influencia de alguien seguía ahí. Ella ignoró a Sherlock y Lestrade a su lado, agarró el cuello de Nietzsche, le mordió la oreja y dijo: «Por suerte te observé al principio, de lo contrario habrías usado tu habilidad para cometer crímenes nuevamente». Marvolo, que estaba allí presente, sintió un poco de picazón en la nariz, como si Hermione le estuviera haciendo una insinuación. Sorbolo estaba descontento. Como alma de Voldemort, no se lo podía contener. Sin embargo, no podía permitirse ofender a Nietzsche ni a Hermione, así que solo podía dirigir su ira hacia el aturdido Vernon. Practicando boxeo en la escuela, se burló Marvolo, deberías estar agradecido de que el cerdo gordo no haya elegido a un pequeño mago como su oponente. Ya basta. Vernon levantó su escopeta, apartó a los curiosos con la culata del rifle y corrió hacia Dudley. ¿Por qué no estás en la escuela? Espera, entonces te lo aseguro. Papá. Estoy practicando boxeo, no. Dudley se sobresaltó, pero seguía creyendo que no había hecho nada malo. Vernon giró la cabeza para mirar al inspector Lestrade con expresión indiferente y, furioso, abofeteó a su hijo, dejándolo inconsciente. Así que Nietzsche llegó a la conclusión de que los Dursley eran muy orgullosos. Para ser precisos, lo que le importaba a la otra parte era la actitud de Lestrade. Buen chico, jajaja, Nietzsche recordó el nombre que había escuchado y dijo sarcásticamente: «Parece que no fui demasiado amable al principio». Dudley se acercó siguiendo la voz y lo vio. E inmediatamente se desanimó y ya no tenía energías para luchar ni para oponerse. «¿Eres tú? Te pregunto, ¿dónde están los Potter?» Vernon apretó los dientes, intentando contener su ira hacia alguien desconocido. Pero que Dalí negó con la cabeza. ¿Cómo iba a saberlo? Nietzsche, con gran caballerosidad, le entregó un pañuelo a Mark Evans. Este pareció aliviado, simplemente lo dobló y se lo metió en la nariz, que sangraba. Ese delincuente juvenil está en el columpio cerca de Wisteria Road, en el parque de atracciones. Lo vi cuando me trajeron aquí, dijo Mark en voz baja. ¿Qué diablos son los delincuentes juveniles? Dijo Nietzsche. ¿No lo sabes? En Magnolia Street todos saben que los Dursley tienen a un delincuente juvenil. Dicen que lo meterán en un centro de detención juvenil entre semana. No me lo creo, porque Dudley se lo merece más que ese tipo. En el momento en que su mentira fue expuesta, los Dursley se sintieron humillados. Vernon Dursley agarró a su hijo del cuello sin decir palabra y ahuyentó a los gánsteres. El hijo lindo y el buen chico obediente que tenía en la boca eran en realidad quienes debían recibir una paliza aún mayor. Mientras el grupo caminaba hacia Wisteria Pat y veían la solitaria figura de Harry, un grupo de personas salió repentinamente del circo. ¡Hay lobos! ¡Hay lobos que se comen a la gente! La alegría se ha ido, reemplazada por los rostros pálidos de la gente. Bajo el impacto de la multitud, Petunia abrazó fuertemente a su hijo, Vernon se quedó al lado de Dudley, mientras el inspector Lestrade y Sherlock sujetaron las manijas del arma, activaron el seguro y se dirigieron río arriba hacia Harry en la distancia. «Trajiste la varita mágica para protegerme, ¿verdad?», dijo Nietzsche con naturalidad, pisando el césped recién cortado con las manos en los bolsillos. «Por supuesto». Hermione agitó su varita. Hay que decir que con el apoyo del ministro, finalmente podrán disfrutar de algunos de los privilegios que merecen. Capítulo 290 Poción de luna llena. Gritos mezclados con aullidos de lobo llenaron la sala del circo. La risa y la alegría que antes animaban se transformaron instantáneamente en miedo. La sangre escarlata brillaba intensamente bajo las luces de colores, y los extraños colores conmocionaban constantemente a todos. Vernon tragó saliva, sabiendo que experimentarlo en persona y verlo por televisión eran dos experiencias completamente diferentes. La buena noticia. Encontraron a Harry Potter, mirándolos con asombro. Buenas noticias. Un hombre lobo abrió la cortina y salió. El hombre lobo tenía la cara pintada de blanco y una peluca manchada de sangre en la cabeza.
Olfateó, ejerció fuerza con sus poderosas patas traseras y se abalanzó sobre Harry, que estaba sentado en el columpio. Estallido. Vernon corrió sin pensarlo 2 veces y apretó el gatillo sin dudarlo. La escopeta de 2 cañones desprendía un fuerte olor a pólvora. De un solo disparo, 2 balas de ciervo calibre 20C le destrozaron el pecho al hombre lobo y le abrieron un agujero del tamaño de un cuenco en la frente. Harry se tapó los oídos, se inclinó y miró a Vernon frente a él en estado de shock. ¿Por qué me miras?, le gritó Vernon. Tú eres el que causó esto, vete a casa, ya. E inmediatamente. Ahora mismo. Petunia, llévatelo a él y a Dudley lejos de aquí. Lestrade reveló su identidad y protegió a los muggles, mientras Sherlock, Marvolo, Nietzsche y Hermione corrieron a la fuente del caos. Bajo los focos del circo, 3 hombres lobo mordían los cuerpos de muggles. Junto a ellos había una jaula de hierro vacía, y los animales que estaban dentro habían huido hacía tiempo. Después de escuchar el sonido, los otros 2 también dejaron temporalmente de morder el tejido humano en sus bocas. No fue tarea difícil para Hermione. Levantó su varita, levantó del suelo a los 2 hombres lobo que corrían y susurró el hechizo. Petrificación. Entonces, sin siquiera necesitar un hechizo aplastante, aplastó al hombre lobo petrificado contra el suelo, convirtiéndolo en una pila de carne solidificada. Debido a que el hechizo de petrificación realmente no convierte a las personas en piedra como el basilisco, solo tiene un efecto similar, por lo que el hombre lobo que fue destrozado parece aún más aterrador. La estructura interna del cuerpo está expuesta, pero no se derrama ni una gota de sangre. Sherlock Holmes inconscientemente miró a su alrededor y recordó que Watson ya estaba casado, por lo que rápidamente levantó su arma y vació el cargador de una sola vez. 2 balas impactaron en la cabeza del hombre lobo, y su cuerpo se deslizó hasta sus pies debido a la inercia. Nietzsche se agachó y comprobó por la vestimenta de los hombres lobo, y luego les arrancó las insignias de trabajo y echó un vistazo. Estaba seguro de que eran el personal del lugar, pero por las caras de los lobos, ya no se les veía en su forma original. Esto no es normal. Memorice la hora de la luna llena por el profesor Lupin. Ayer no hubo luna llena, y aún no es de noche, dijo Hermione frunciendo el ceño. Probablemente esté ocultando su identidad, dijo Sherlock. Si el hombre lobo se disfrazó de miembro del personal desde el principio y lanzó el ataque, no sería imposible, pero el problema es que otros miembros del personal podrían distinguirlos, lo que implicaría la deformación del cuerpo humano. Poción multijugos, Nietzsche pensó en esto inmediatamente. Se levantó y fue a la sala de profesores. Usó las placas de identificación de los hombres lobo para encontrar los armarios metálicos a los que pertenecían. Sacó algunas botellas de agua, pero el olor no era penetrante y todos estaban uniformados. Las personalidades de las personas son diferentes, e incluso la más mínima diferencia afectará el color y el sabor de la poción multijugos. No es la poción multijugos, es el bastón mismo, dijo Nietzsche en voz baja. ¿Hay alguna otra magia que pueda estimular a un hombre lobo a transformarse?, dijo Sherlock. Hasta donde yo sé, no. Marvolo reflexionó un momento, también confundido por la repentina situación. ¿Qué pasa con las pociones? Así que la pregunta volvió a Hermione. Pero ella solo pudo sonreír amargamente y decir: la poción de acónito que suprime a los hombres lobo fue inventada por Damocles Belvi, y como fue inventada durante la Primera Guerra Mágica, solo hay un puñado de personas que pueden hacerla, y mucho menos una poción que cataliza a los hombres lobo. Hermione memorizó todo lo que sabía sobre la poción matalobos, incluyendo la historia de su invención. Bueno, eso es muy al estilo Hermione Granger. Nietzsche se quedó allí, mirando la botella de agua aturdido. Pensó, muchas cosas se inventan para satisfacer ciertas necesidades. Durante la Primera Guerra Mágica, el ejército de hombres lobo de Voldemort ya había aparecido. La poción acónito fue inventada como una necesidad para la guerra, entonces, es posible que, se oyó el ruido de pasos corriendo en el pasillo que conducía a la sala de profesores. Era el inspector que acababa de evacuar a la multitud y regresaba. Nietzsche guardó rápidamente su botella de agua. Poción para hacer efectiva la poción de acónito, le dijo a Hermione. Llévale una carta a Snape. Voldemort es muy bueno con las pociones.
Necesitamos esto para analizar los líquidos con los que estos hombres lobo entran en contacto a diario. ¿Pero qué pasa con el acónito?, preguntó Hermione. Incluso si se desea activar el acónito para que surta efecto, existen requisitos previos. Esa jaula de hierro. Al ver entrar al inspector Lestrade, Nietzsche continuó: es posible que alguna vez albergara a un hombre lobo. Este método de comprar animales nuevos para exhibirlos es muy común en los circos. Los trabajadores debieron de sufrir arañazos. La segunda mitad de la frase fue una pista deliberada para desviar la atención del inspector. Esta es la táctica habitual de Sherlock, y ahora le toca a Nietzsche usarla. Debido a la identidad del inspector, simplemente lanzó una bomba de humo para confundir al primer ministro y al grupo de personas que lo seguían. Efectivamente, está relacionado con las exhibiciones en la jaula de hierro, pero Nietzsche no pretende ser el primero en hablar, y el foco no está en el hombre lobo. Decide dejar que Voldemort y el primer ministro se enfrenten primero. ¡Qué maldición de la Avada Kedavra! Que el gran Voldemort sea el primero en probar el ataque Blaster en un radio de 20 metros. En cuanto a la poción que puede liberar al hombre lobo, es mejor dejar que Nietzsche y los demás hagan este tipo de cosas de buena gente. Quizás por intuición, siempre creyó que estaría bien que tuviera más cartas. Si quieres ser un héroe, también debes ser un héroe para los muggles. Antes de finalizar con este video, quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Kotori Akane, Gianne App, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Rubén Darío Meneses, Maestro Crack 2, 0, me ha moldeado a su forma. Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Octo Otaku, Jefferson Sinisterra Flores, Oscar Contreras, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cookie, José Sullón y Juan Barrientos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.